Sabemos que Mike Johnson ganó hace algunas semanas la nominación republicana para permanecer como presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Se trata de un republicano cercano al presidente electo Donald Trump que adoptó y respalda prioridades relacionadas con deportaciones masivas, recortes de impuestos, recortes de fuerza laboral federal, una imagen más fuerte de Estados Unidos en el extranjero, y que mencionó antes de las elecciones la intención de derogar la ley de chips. Una de las políticas industriales centrales del gobierno de Estados Unidos y claves para los estímulos que impulsan la relocalización de cadenas de suministros y de las cuales México podría beneficiarse. Aunque oficialmente no se han dado declaraciones al respecto, la derogación de la ley de chips podría formar parte de la agenda de los 100 días, Presidenta. ¿Y cómo podría afectar esta situación a México? A ver, las decisiones que tome Estados Unidos y su Congreso, sea el Senado o el Congreso, la Cámara Baja o Alta, como se llama, pues le corresponden a ellos. Evidentemente nosotros vamos a hacer nuestra parte para convencer de la importancia del tratado comercial. Y además ellos lo saben. El tratado comercial ha beneficiado mucho a Estados Unidos, también a México y también a Canadá. Pero el tratado comercial beneficia mucho la economía de Estados Unidos. Hay muchas inversiones en puerta, muchísimas, en Estados Unidos, en Arizona en particular, para la producción de semiconductores. La mayor parte después de la pandemia, si ustedes recuerdan, hubo un rezago muy importante en la venta de vehículos, inclusive aumentaron de precio. ¿A qué se debió este rezago en la venta de vehículos? Pues principalmente a que disminuyó enormemente la llegada de los llamados chips o semiconductores de Asia, de Taiwán y también de China. Se retrasaron muchísimo por problemas no solamente en la fabricación, por la pandemia, sino en la distribución, en la llegada a los distintos lugares. Y eso evitó pues que incluso bajó mucho la venta de vehículos, que es parte del problema, digamos, que se presentó derivado de la campaña en donde se orientó la política económica, y afortunadamente nosotros teníamos ya el tratado comercial entre los tres países, para que en vez de que se siguiera impulsando la producción en China en particular, se reorientara la producción a lo que se llamó la relocalización de las empresas, es decir, a mercados regionales en vez de en mercados globales. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues promover la fabricación de semiconductores en su propio país, particularmente en Arizona. Y al mismo tiempo, México lo que planteó es que particularmente Sonora, pues era una gran posibilidad para tener un vínculo con la producción de semiconductores, en donde aquí se fabricara una parte y en Estados Unidos se fabricara otra, y eso tenía un enorme potencial, no solo para los vehículos, sino para muchos otros productos que utilizan semiconductores. Hoy prácticamente todo lo electrónico utiliza semiconductores de distinto tipo, desde los microscópicos hasta los semiconductores de mayores diámetros, digamos, de mayores medidas. Entonces, sea que eliminen particularmente esta ley o no, ellos saben que se benefician pues de la producción de semiconductores en los Estados Unidos y en México. Foxconn, una de las grandes empresas productoras de semiconductores, tiene programado una planta en México que ya está muy avanzada, y otros fabricantes de semiconductores tienen en México programada la producción. Nosotros lo que queremos hacer en este programa que presenté de desarrollo nacional es tener no solamente plantas de producción de semiconductores, sino generar diseños, que ahí es donde está el amplio valor económico y el valor agregado de la producción.
En México hay instituciones como el Cinvestav, particularmente el instituto que está en Jalisco, pues tiene un vínculo muy grande con las productoras de semiconductores en México y tiene investigadores que se han dedicado a este tema de manera muy importante. El otro instituto se llama el INAOE, también tiene investigadores que se dedican a la investigación de semiconductores de manera muy importante, y nuestro objetivo pues es generar el diseño de semiconductores a través del vínculo de distintos investigadores en nuestro país. Entonces, en pocas, resumiendo, a México y a Estados Unidos le conviene mucho seguir produciendo semiconductores y dejar de depender pues de Asia en particular, porque eso nos da pues mucha fortaleza en esta sustitución de importaciones. Presidenta, en otros temas, tras darse a conocer la sentencia de García Luna en Estados Unidos, usted tocó el tema de las cárceles y la privatización de servicios que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, con el exsecretario a la cabeza de estas operaciones. Un reportaje publicado en Revista Fortuna sobre esta situación detalla que las constructoras beneficiadas por estos contratos, que se adjudicaron de manera directa, lograron con el gobierno de Calderón contratos transeccionales por más de 2 décadas. Por la construcción, operación, conservación, mantenimiento de la infraestructura carcelaria, alimentación, lavandería, laboratorio médico y servicios de tecnología. Un gran hotel de lujo, así lo describió el presidente López Obrador, así los describió los servicios que ofrecen las empresas que participaron en esta incursión de actores privados en el sistema carcelario. A pesar de que los supuestos lujos, se sabe que estos egresos, que son 8, adolecen de programas de reinserción. Sobre este tema, si nos pudiera detallar qué pasará con estos contratos transaccionales que hasta el gobierno pasado estuvieron intactos, y en segundo lugar, si nos pudiera decir si se está trabajando en programas que garanticen la reinserción de la población carcelaria y cómo se están construyendo estos planes. Y en tercer lugar, ¿cómo se evitará que en esta administración suceda lo mismo con la construcción de obras estratégicas? Estos contratos continúan a la fecha, pero en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela en Seguridad, se hizo una disminución muy grande de los contratos. Se ahorraron cerca de 10,000 millones de pesos que se pagaban entonces, y eso no significó la disminución de los servicios que se prestan. Entonces vamos a hacer una nueva revisión de todas maneras de estos contratos, porque en efecto la cantidad que se erogaba por persona privada de la libertad pues era muchísimo, por eso se refirió el entonces presidente a que parecían hoteles de lujo, no porque esa fuera la condición en la que están los PPL, sino porque lo que se les pagaba era muchísimo. Nosotros ya no vamos a utilizar el esquema de las APPs como se diseñaron en su momento. Las APP son contratos público-privados, que el esquema que se diseñó es que el privado contrataba financiamiento, el capital para poder construir, y el gobierno aportaba cada mes hasta poder pagar todo. En algunos casos pues hubo corrupción, en otros casos ese financiamiento privado es muy alto, entonces daba una salida cuando no tenía recursos un municipio o un estado a poder hacer una construcción que permitiera eso. Igual se llamó obra pública financiada, que tenía también otras características, pero que pues daba una posibilidad de salida. Nosotros lo que estamos planteando es una visión distinta, que es un financiamiento mixto, parecido a como se compraron las plantas de Iberdrola por parte del presidente López Obrador, en donde hay, digamos, riesgo del privado y del público, pero también las ganancias se comparten y no todo es erogación por parte
de las entidades públicas, que finalmente es recurso del pueblo. Entonces hay esquemas así que estamos diseñando para el sector energético muy transparentes, o esquemas que se utilizaron también, por ejemplo, para la construcción de carreteras o de aeropuertos. La carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit, en la frontera entre Jalisco y Nayarit, en la costa, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la carretera que va a Bucerías, tiene un esquema muy distinto en donde también participan los privados, que le llaman, mejor le voy a pedir al secretario de Infraestructura, CMRL, en donde participan los privados, pero se comparten también las ganancias de cualquier carretera o cualquier obra que se esté haciendo, que es un esquema mucho más transparente y que permite utilizar inversiones mixtas en caso de que no haya recursos públicos para poder construir una infraestructura. Pero esa visión como la que se hizo en el pasado, en donde había sobre todo mucha corrupción, pues evidentemente ya no es parte de la Cuarta Transformación. Sobre los programas de reinserción para la población carcelaria. Le pedimos, estos centros de detención están en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y pedimos al responsable, si quieren, un día que venga a platicar de todo lo que se está haciendo. Muchas gracias, presidenta. Y por último,